Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este martes 14 de junio, como lo hemos prometido, estamos aquí en las instalaciones de Roland, en California, Estados Unidos. Y para todo el equipo de Alta Técnica Dental es muy emocionante el hecho de estar conviviendo con una empresa tan comprometida y tan divertida, la verdad, como lo es Roland. Estamos haciendo una sinergia muy, muy importante. Les agradezco que estén aquí. Voy a comenzar leyendo los saludos de algunos de ustedes. Ya saben que para nosotros es muy, muy importante contar con todo su apoyo y que sepan que somos una comunidad que estamos bastante comprometidos con la capacitación dental. Entonces, en primer lugar, tenemos los saludos aquí de nuestro amigo Genaro Lara, que dice saludos, ya listos para ver el programa de hoy. A todos un gran abrazo, Genaro. Tenemos aquí también, dice, desde Lima, Perú, a George Monsalve reportándose. Saludos a todos mis amigos de Perú. Estuvimos ahí hace poquitito en Megatech, ¿no? Sí, Tenemos de Whisky Luca en México, Saúl de la Paz, saludos. Dice aquí Jesús González, hola, muy buenos días. Tenemos también saludos desde Ecuador. Vamos a ver, Víctor Padilla, Dentadec presente, saludos Víctor. Y es importante que sepan todos ustedes que en México uno de los distribuidores de Roland es también Dentadec, sí, ¿no? entre cuatro entidades que tenemos allí en Es México, sí. Ideas Dentales, Dentadec, Medidental Y y Dentsply. Dentsply. Ok, muy bien. Entonces, Romancito Vilaseca, muchas gracias, como siempre a tiempo. Nuestro corresponsal en El Salvador dice saludos desde El Salvador, muchos saludos. Y tenemos a Andrés Humansor en línea desde Honduras. Muchas gracias, chicos. Y bueno, pues comenzaremos esta transmisión. La verdad se me hace muy importante el hecho de que todos mis seguidores y amigos de América Latina y de todo el mundo que están hablando español podamos comprender lo que significa en realidad la tecnología CAD-CAM, podamos acercarnos a ella y por eso es que estamos haciendo varios proyectos para que nos permita comprender a qué nos estamos enfrentando y romper ese paradigma tan importante. Yo sé quién eres, Fer, pero me fascinaría que la gente supiera quién eres tú, qué es Roland y que me dieras algo acerca de la historia de Roland. Bueno, buen día a todos. Realmente emocionante que esté participando gente de todo el continente. Me imagino en el transcurso de la charla entrarán más personas, pero realmente algo que siempre me ha impactado de alta técnica dental y UPTEN es una, su preocupación por el medio, por su gente y dos, por la llegada que tiene a todo nuestro continente y a todo hispanohablante en el mundo. Así que antes que nada agradecerles su presencia aquí, su visita y su empeño y compromiso a nuestra gente y bueno, a nosotros también. Así que en cuanto a mí, yo me llamo Fernando Cataña, trabajo por una compañía que comparte ese sentimiento por el Sí. usuario, por el usuario de nuestra tecnología. Hacemos tecnología para el bien del usuario. Y bueno, Fernando Cataña, yo soy el gerente comercial para Latinoamérica. Manejo Latinoamérica en el sentido comercial, técnico, mercadotecnia y el desarrollo del mercado. Así que realmente el desarrollo de nuestro mercado que realmente está en un constante desarrollo. Yo personalmente llevo 13 años en Roland y la mayor parte de mi carrera aquí ha sido en el desarrollo de mercados justamente, con tecnología que hacemos. Y si me permiten, les puedo compartir un poquito quién es Roland de una manera más estructurada, con una presentación, y la usaremos como recurso para Ok. subrayar ciertos temas, para que no simplemente vean dos caras bonitas. Ajá. Así que, pero si me permiten, Johnny, I'm going to go to the presentation really quick for a minute. Así que una vez más yo soy Fernando Cataña y me encargo comercialmente de lo que es las soluciones dentales de Roland para México, Caribe y Sudamérica. Y bueno, ¿qué hace Roland? Nosotros hacemos fresadoras dentales de tecnología abierta, Open CAD/CAM, soluciones para laboratorio y consulta o clínica, como le podemos decir en ciertas áreas de Latinoamérica, y están enfocadas a resolver temas, obstáculos, desafíos del mecánico o del médico clínico dental del día de hoy. Eh, Así que tenemos mucho contenido, Alma, así que quizás si hablo muy rápido,
vos me pones los frenos. Pero la idea es tecnología abierta. Así que aquí ven muchos fabricantes de tecnología, los cuales me imagino muchos los deben conocer. Tenemos tecnología de escaneo en el primer renglón, compañías como Trishape, Medit, Open Technologies, Dental Wings, todas compañías que hacen dispositivos de adquisición a las cuales nosotros nos acoplamos o terminamos siendo su dispositivo de elaboración de lo que estas herramientas digitan. En todos estos casos estamos presentando tecnología que digita un modelo. El modelo que ustedes conocen de toda su vida, estos dispositivos están dirigidos a digitar esas soluciones. Y el resto de marcas que ven son software que toman esa información de diseño y la elaboran y nos permiten hacer casquetes, núcleos, cofias, como le digan, o coronas, puentes, coronas, abutments para implante, todo el tipo de restauración que hoy en día ustedes hacen con las manos, y estas soluciones están diseñadas para hacer una extensión de las mismas, ¿no? De sus manos. Así que nuestra intención es empalmar con toda la tecnología CAD/CAM abierta del mundo y ser un dispositivo fácil y exacto en el desarrollo de restauraciones dentales. Okay. Así que un poquito de la historia de por qué estamos en esto. Roland es una compañía japonesa con sede en el sur de Japón. Tiene unos 50 años, es la hermana de una compañía muy conocida que hace instrumentos musicales, Roland, obviamente. Y la división digital nace hace unos 40 y tantos años para resolver el problema del gráfico, del arquitecto, del ingeniero, del diseñador industrial, y desde hace unos 5 o 6 años del mecánico dental o del técnico dental, como le digan en su propio país. Ahora, nuestra tecnología de fresado no es nueva, tiene más o menos unos 35 años de antigüedad. Comienza en 1960 a raíz de nuestras innovaciones en el segmento musical. Ajá. Así que el dispositivo que ven ahí en azul es una fresadora dental y es tecnología muy fina que tenemos desde hace más de 35 años. Encontramos en el desarrollo de mercados hace unos 5 o 6 años, realmente llegando a la calle hace 6 años, pero con un desarrollo muy fino, de que nuestra tecnología se prestaba para el laboratorio dental. Y nosotros, puedo decir, sin sonar, no sé, muy prepotente, pero nosotros nos descartamos por innovar, identificar y resolver problemas. Entonces, en el laboratorio dental lo que vimos el futuro y vimos esta tecnología abierta, donde un laboratorio puede tomar pasos hacia la digitación, adquiriendo dispositivos de a poco. Obviamente esto es un cambio radical en nuestra industria. Entonces, aplicamos nuestra tecnología y hoy en día somos el número 1 a nivel mundial en lo que es impresión digital. En Latinoamérica somos, sin lugar a dudas. Sí, somos el número 1. Y obviamente porque reconocemos la necesidad de nuestro cliente y tratamos de estar un pasito, no 10 pasos o leguas adelante de nuestro cliente, pero pasos adelante para ir validando su trayectoria e ir guiándolos. Así que en el área dental arrancamos con la DWX50 que ven ahí, una máquina que podemos una vez más decir que cambió el mercado laboral en el laboratorio, y hoy en día ya tenemos la tercera generación de lo que es la fresadora dental. Así que aquí atrás nuestro tenemos Alma y yo nuestra fresadora en seco, la WX51D y la WX4W. Así que vamos a entrar en tema, pero rápidamente para todos ustedes, para que vean que lo que estamos haciendo obviamente se aplica. Estos dispositivos están dirigidos a la elaboración de restauraciones que sean fieles y pasen primero no solamente la prueba en clínica, pero la prueba en laboratorio. Es decir, que el técnico dental sienta que esto es una solución. Una verdadera herramienta de apoyo. Claro, y que cumple obviamente con el conocimiento y la destreza que sea una extensión de las manos. A mí me gusta decir, es que
sea una extensión de las manos del mecánico dental, del técnico. Así que en eso hemos prestado muchísima atención, no solamente a estética y trabajar con todos los materiales de la industria, pero adaptación, que sea perfectamente congruente con lo que hace el técnico dental. Ahora, en el tema ese de estar un pasito adelante, es saber qué materiales están por venir, cuáles son las tendencias, y poder empalmar bien con esa trayectoria y esa necesidad del técnico. Tenemos aquí en nuestra presencia en el estudio un colega que tiene 40 años en la industria, Salvador. Así que, por ejemplo, una persona como él o como todos ustedes han visto cambios en la industria, de adoptar nuevas tecnologías, sean tradicionales, ¿no? No necesariamente digitales. Yo veo el CAD/CAM como un cambio más, un aporte más a ese flujo de trabajo. Entonces, volviendo a lo que hacemos, nosotros hacemos restauraciones de alta fineza, de alta fidelidad, que cumplen con adaptación, trabajan con los materiales vigentes y los que están por venir, y obviamente reúnen la necesidad estética, porque realmente me saco el sombrero y la galera para los técnicos que he conocido, he tenido la dicha, que son artesanos, pero con mucha preocupación a la mecánica y a la artesanía. Así que estas soluciones no valdrían de muy poco si no cumplieran con esos requisitos. Exacto. Así que... Me es importante leer los saludos de todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Y, por ejemplo, dice aquí, saludos desde República Dominicana, Frank Acosta. Ah, muy bien, doctor Frank. Saludos desde Colombia, Laboratorio Dental Luis Milanés. Saludos desde Pereira, Colombia, Lady Vázquez. Presente desde Venezuela, Liliana Coromoto Rodríguez. Dice aquí, un saludo especial y un abrazo, Rafael Alfredo Seco. Saludos desde acá de la comarca lagunera, Bruno Peri. Y dice aquí, no dejen de subir videos, son de mucha ayuda. Estamos en realidad en constante trabajo para que esto siga funcionando, chicos. Y después dice aquí, Laboratorio Dental, dice desde Bogotá, Colombia, Laboratorio Smile Art del técnico dental Diego Beltrán. Arturo Morales desde México, saludos. Entonces, como podrás ver, Fer, para mí es muy importante el hecho de que Obdent se vea en todos los países de América Latina, ¿no? En realidad hasta en Rusia y algunos otros que ni siquiera hablan español, se está conformando como este canal de docencia real para todo mi pueblo, para todos mis técnicos y mi gente. Pero en la cuestión de América Latina en particular, ¿cómo ves tú la adoptación, la aceptación de la tecnología CAD/CAM en el área dental? Sí me interesaría saberlo porque pues esa es tu chamba. Sí, y a ti te traen viajando por todos lados del mundo y de América Latina, pero ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Para dónde va? ¿Cómo lo están aceptando? Mira, la mitad de las personas que acabas de mencionar, y los saludo personalmente porque los conozco personalmente o conozco su historia. Exacto. Son personas que han sido pioneros, porque la mitad de ellos que acabas de mencionar los conozco y les agradezco que estén presentes esta mañana. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo la adopción? Un par de las personas que acabas de mencionar, yo diría están bastante maduros y fueron pioneros y hoy en día están disfrutando el beneficio de la tecnología digital con su trayectoria anterior y cómo están hoy. Ahora, eso es en términos generales, así que gente ya metida en esto tenemos obviamente. Un par de laboratorios que mostraste son laboratorios que fueron de muy bajo volumen a muchísimo volumen y agilidad y eficiencia. Es algo que vemos siempre en Roland y lo vemos en todo el mundo, como acaba de mencionar Alma, que nos vende todo el mundo, pero nosotros a nivel mundial vemos que el técnico dental, y con todo respeto a nuestros colegas, son la misma persona con la misma necesidad, en el sentido de que vemos que son maestros en eficiencia. No solo preocuparse por el tema de anatomía, adaptación, mecánica, futuros materiales, están constantemente capacitándose. Vemos que son especialistas en eficiencia de flujos. Entonces, ¿cómo veo yo el tema digital y cómo se empalma con el laboratorio de hoy? Lo veo que el primer paso, y esto me lo van a escuchar que lo repito una y otra vez,
nosotros vendemos soluciones digitales para fresado, pero el primer paso que nosotros sentimos que el laboratorio de hoy tiene que tomar con certeza es digitar su flujo y adquirir al menos un escáner digital y digitar su flujo. Por ejemplo, si les muestro rápidamente aquí un modelo digital, aquí tenemos uno presente. Un modelo digital no difiere en ninguna manera de lo que el laboratorio dental ha conocido, el técnico dental ha conocido toda su vida. Así que aquí tenemos obviamente las preparaciones, este sería un puente de 3 unidades y todo deriva del modelo que está haciendo el técnico hoy en día, ¿sí? Así que el técnico elabora, recibe su impresión, elabora un modelo, lo digita y de ahí en más el software empieza a guiarlos en el flujo de trabajo. Van a delimitar sus márgenes, van a trabajar en base a la oclusión establecida por el CAD. Entonces, esta herramienta los asiste en el flujo de trabajo. Así que, ¿cómo veo la maduración o cómo podría yo darle el hincapié a cualquier vidente? Es tomar el primer paso. El primer paso es interconectarte a esta red que existe, que ya existe. Así que ya hay centros de fresado, ya hay gente que te puede asesorar en cuanto a capacitación de diseño, pero es empezar a digitar tus flujos. Las primeras restauraciones que vemos donde hay una facilidad y un retorno de inversión rápido sería digitar y elaborar tus cofias o tus casquetes o tus núcleos, como les digan. Después van a tener una natural transición a carillas, coronas y puentes, que es el pan de todos los días del laboratorio. Así que, si me lo permiten, es hablar bien realmente lo que es. Así que lo que la neta del planeta. Exactamente. Así que, primer paso, si nosotros podemos armarles un poquito el rompecabezas, es adquieran un escáner y empiecen a digitar y a diseñar. Es tener esa destreza con los dedos y las manos. Y empiecen a diseñar. Y hay un montón de surtidores de servicio que les pueden cumplir el tema del fresado. Así que ahí se van tomando pasitos hacia la digitación. Ese es el primer paso que yo sugeriría. Así que, ¿cómo veo la maduración en sí? Hay mercados que han madurado rápidamente. México, por ejemplo. México es un mercado que se podría decir, no maduro como una cosa que ya fue. Realmente, no, pero maduro en el sentido de que de que está dando pasos constantes. Positivos. Positivos y constantes. Después, obviamente, el resto del continente también está evolucionando. Tenemos clientes en todos los rincones del continente, afortunadamente. Entonces, sí, la adopción, la maduración es constante y yo diría que es sana y no es algo que la gente lo ve como algo que va a venir, pero es algo que es. Entonces, y muchos de nuestros colegas, me parece que positiva o negativamente se pueden ver ya afectados por la digitación. Es decir, afectados positivamente que la están utilizando, negativamente quizás, eventualmente los va a tocar en el tema de competencia. Así que maduración, estamos madurando bien. Es algo importante eso que decías y me era muy importante que todos nuestros seguidores supieran quién es Roland. La verdad es porque desde que yo soy niña estoy rodeada de músicos. Entonces, en serio, el teclado en mi casa y todo es Roland. Bueno, muchas cuestiones. He visto la marca desde que soy niña. Entonces, eso también me genera un punto de certeza porque al saber que es la misma marca, solamente que en la línea o el área dental, entonces puedo saber que existe una infraestructura a nivel mundial, que de verdad existe un soporte muy bueno, que está totalmente ligado a la tecnología, a la innovación, como tú dices, y no necesariamente alguien que vio que para allá estaba la línea y se apuntó. ¿Me explico? Sino que Roland en realidad como empresa está totalmente sustentada a nivel internacional y me puede dar ese apoyo. Entonces era importante que se supiera esto. Ahora, por el otro lado, tal cual tú lo dices, y wow, tenemos muchísimos saludos, ahorita los seguiré leyendo, el hecho de que tu trabajo se nota, porque como lo estás comentando, igual me pasa a mí, yo veo los nombres aquí
de todos los que están en el chat y puedo casi jactarme de decir, los conozco y he hasta comido con ellos, ¿no? Sí, Entonces, sí. al conocer el mercado tan de cerca, al escuchar, al ser técnica dental, al venir de una familia de técnicos dentales, puedo saber lo que esto supone en el corazón de mis técnicos. Y es en lo que tú estás hablando. O sea, realmente América Latina se caracteriza porque somos demasiado tradicionalistas, artesanos, nos fascina el punto del arte, de poner el feeling en Sí, cada obvio. cosa. Y sé que esto, en una parte emocional, es lo que hace que exista cierta resistencia, llamémosle así, al hecho de decir, oye, si me especialice tanto en el arte dental de la cerámica y el pincel, ¿por qué tendría yo que cederle a una máquina algo que haga cosas tan rápido que a lo mejor ya no tuvo el arte? Sí, Pero, ¿qué espero, pudieras decirme al respecto? claro, no, y espero que puedan apreciar la, la artesanía, por ejemplo, de estas soluciones. Exacto. Eh, y por eso mostré en detalle, si regresamos a la presentación, Johnny, if you could go back really quick. Esta es una restauración hecha en circonio monolítico. Y es totalmente estética, Y ¿no? claro, entonces, Caracterizada. exacto. Entonces, ahora, ahí hay un punto muy importante y me agradezco que lo hayas Tratado. tratado porque yo tratamos en Roland de identificar cuáles son las barreras, obviamente comerciales para nosotros, entendiendo el desafío o la inquietud o el interrogante del cliente o del usuario. Y justamente en el área dental está el tema de la estética y la mecánica, por decirlo así. Entonces, estas soluciones cumplen con la mecánica, cumplen con genéricamente por la mecánica, adaptación, etcétera. Definición, exactitud, especificaciones, etcétera, obviamente las cumple. Pero no quita, no sirven sin la trayectoria que el técnico, el cimiento de conocimiento que tiene el técnico. Así que no viene a robarle chamba a nadie. Exacto. Viene a asesorar, es una herramienta más, y ahí por eso vuelvo al tema de eficiencia de flujos. Es una herramienta para darte mayor productividad. Exacto. Otra cosa que encuentro también, y lo veo de afuera, y me parece que muchos lo van a decir, es verdad, eso es real, es algo que siento todos los días. Yo encuentro que los técnicos, los laboratorios y los mecánicos, particularmente los pequeños, sienten mucho dolor de crecimiento. Entonces, como que no dan abasto y trabajan bien porque se preocupan, pero el día no termina nunca. Así que estas herramientas están justamente para eso, para agilizar el flujo de trabajo. Así que, obviamente, tomando pasitos. Así que regresemos a qué pasos tomar. En digitarse, primer paso, adquirir un escáner de una fuente, de un asesor, de una compañía que tenga respaldo nacional, es decir, en sus propios países, con instalación, capacitación y soporte técnico postventa. Eso es vital. Roland lo reconoce porque nos destacamos justamente por eso. No solamente innovación, pero nuestros distribuidores están en país, en su país, y distribuyen, instalan, capacitan. Así que hablemos bien de lo que es, que cada día qué es lo que ustedes necesitan. Capacitación, instalación y soporte postventa en su país. Exacto. De personal nacional. Exacto. Así que Roland tiene representación en todos los países de Latinoamérica, todos, con estos requisitos cumplidos. A ver, entonces, aquí tendría yo que entender algo. Seguimos siendo un equipo, la parte clínica y la parte técnica, o sea, un dentista y un técnico dental. Sí. Entonces, el escáner que tenemos que comprar, si es que vamos de la mano, mi dentista y yo, ¿pudiera ser tanto un escáner intraoral como un escáner de modelos? Sí, realmente ahí tocas otro punto vital, que quizás muchos no lo saben, así que, y a mí siempre es algo que me preocupa que no. Esta tecnología es abierta. ¿Abierta en qué sentido? Todos manejamos el mismo archivo, es un archivo STL, ¿ok? Sea una toma de impresión digital en boca o sea la digitación de un modelo en laboratorio. Es un archivo STL. El modelo es un STL, la restauración que sale es un STL y el archivo que expresamos es un STL. Así que afortunadamente, para bien de todos nosotros,
la industria se ha estandarizado de manera open, ¿no? Abierta, que me permite adquirir un escáner de cualquier marca y ese escáner me va a digitar un archivo y me va a crear un STL. Después eso va al CAD y va a ser un archivo STL y me va a permitir fresarlo en una máquina Roland, en cualquier otra máquina de cualquier marca, y me va a permitir no solo fresarlo, imprimirlo en 3D para una guía quirúrgica o imprimirlo con sinterizado de metal. Así que todos los procesos en el flujo digital son procesos a base de archivos STL abiertos. Pero a ver, espérame, sí. Porque tú me hablas como que ya superamos todo y no tan es así. Pero bueno, a ver, sigo leyendo primero comentarios y ahorita vamos haciendo resumen. Sí. Entonces tenemos aquí, dice, desde Satélite, Mario Alejandro Mendoza, quiero comprar el equipo. Muchas gracias, Mario, sí. Ahorita pasamos los datos. Listo, ahora pasamos por allá, Mario. Fer dice, abrazo grande, Sebastián Rodríguez. Román Vilaseca nos felicita por el background, muchas gracias. En realidad es que es de Roland, pero quedó padre, ya vimos cómo plagiarnos el diseñito para México. Después dice Richard Rodríguez, saludos del doctor Richard Rodríguez. Gran maestro Richard Rodríguez, hay que mencionarlo. Saludos desde Puerto Rico, Abdel Tapanes de DDS Caribbean. Otro grande. Dice, buenos días, saludos desde Apan Hidalgo, Laboratorio Fervadent, y un abrazo muy fuerte para ambos, muy buena explicación, Isaías Santos. Muchas gracias. Dice, el asunto que hay muchos distribuidores con diferentes ofertas, ¿cuál recomiendas? Creo que esta pregunta es muy buena. Entonces, a ver, Roland tiene distribuidores en cada país, pero por lo menos ahorita hablamos que en México tenemos 4 distribuidores. Sí. ¿Existen diferentes ofertas entre esos 4? No, bueno, regresando al tema de todos, es decir, regresando al tema de tecnología abierta. Tecnología abierta, sí, cada uno tiene su sabor de solución, por razones de marketing de cada quien. De marketing, de armar una solución adecuada para el mercado regional, porque esto es muy fino, es dedicar, por ejemplo, hay distribuidores que tienen un perfil muy clínico, entonces obviamente tienden a tener soluciones que resuelven el tema en clínica, como el tema del intraoral, el escáner intraoral. Exacto. Hay muy pocas compañías, no diríamos limitadas, pero hay más escáneres de mesa que escáneres intraorales, obviamente. Pero, vemos que el escáner intraoral ya es un dispositivo que nos va a facilitar la vida muchísimo. Claro. El clínico, y con todo respeto a los clínicos que están presentes, pero el clínico, el doctor, quizás hasta hace poco tiempo, y esto es algo que lo viví yo personalmente, dudaba en la exactitud de un dispositivo. Es algo completamente nuevo. Así que dudaba quizás en la exactitud de estos dispositivos. Ya eso me parece que ya hemos pasado esa etapa. Bendito Dios. Entonces, para todo aquel que ya se ha digitado, que ya está en el mundo digital, eso les permite recibir un caso, una impresión digital en minutos, una vez tomada en clínica, porque toda esa información es compatible. Entonces, se toma no voy a hablar de marcas en específico, con todo respeto a ustedes, pero también a la industria, pero todos los dispositivos que existen en tomas intraorales son de equivalente calidad, tienen quizás sus beneficios, rapidez, etcétera. Quizás algunos dan color, algunos dan color, algunos dan blanco y negro. El tema es tener una... Pero aquí yo pausaría y entonces les diría, chicos, lo que tenemos que estar muy conscientes es que existía esta pelea constante en que si la prótesis no quedaba, estaba la discusión entre de quién es la responsabilidad, del clínico o del técnico, porque entonces el técnico decía, a mí en el modelo que me diste, pues ahí quedó mi corona, y si quedó en el modelo, oye, si tú tomaste bien la impresión o no, o la corriste a tiempo o no, y entonces en una cuestión de repetición de trabajos, esto era un show de todos los días en el laboratorio. Entonces sépanse que esta parte de la tecnología, de tener un escáner, ya sea intraoral o el hecho de escanear el modelo y que siga quedando perfecto o tenga un ajuste realmente preciso, nos permitirá asegurar hasta donde sea lo mayormente posible que la restauración quede perfectamente en boca y que en una cuestión de oclusión
también esté La oclusión es siempre... asegurado casi. Sí, yo podría decir, y lo puedo decir con toda seguridad, que el tema de oclusión está resuelto. Es más, una vez escuché a uno de los pioneros del CAD/CAM, un doctor que tiene 30 años en esto, y dice, finalmente trabajamos en oclusión. Y me llevó tiempo digerir por qué y qué hacían hasta la fecha. Entonces, pero quiero retomar un tema que acabas de tocar en cuanto a la comunicación entre el laboratorio y la clínica y el doctor. Estas herramientas también facilitan la comunicación. Entonces, las buenas relaciones o el buen resultado entre el clínico y el laboratorio siempre llega del entendimiento entre los dos. Es otra cosa que hemos apreciado. Entonces, estas herramientas justamente te permiten hacer eso. Lo tocábamos el otro día justamente con uno de los muchachos que está presente, con Sebastián. Saludos, Sebastián. Y teníamos un doctor en un congreso la semana pasada en Buenos Aires. Tenemos el doctor aquí y Sebastián aquí. Y estaban teniendo un diálogo en cuanto a la exactitud del escaneo, del modelo, etc. El tema es que si la impresión que llega, yo hago mi modelo y lo digito, automáticamente le puedo mandar un PDF tridimensional al clínico y mostrarle, y lo puedo meter en la boca del paciente. Entonces automáticamente eso es una herramienta de comunicación. Imagínate. Doctor, ve aquí justamente donde la impresión no me dio el margen, es decir, usted va a tener que retraer de nuevo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, siempre ese día... Ahorramos tiempo y tenemos una comunicación tan adecuada que nos permite generar esas soluciones para lograr el éxito. Claro. Muy bien. A ver Capaz que yo hablo un poquito rápido. Lo que quiero decir es, un PDF, un archivo PDF como el que todos ustedes conocen, ya existen en soporte tridimensional. Así que el STL lo puedo exportar a un PDF y lo mando por email, un archivo livianito, y el doctor agarra y, por ejemplo, si volvemos aquí, el doctor tendría esto, podría ser así, y ve justamente dónde está el problema. Exacto. ¿Ok? Para poder hacer perfectamente el límite o rebajar más, hacer lo necesario para que la restauración quede. Exacto. O simplemente decir, Fernando, mira, estamos bien, simplemente lo que ves ahí, corrígelo un poquito. Y, bueno, el diálogo de todos los días. Ok. Muy bien. A ver, seguimos teniendo aquí mensajes. Dice, saludos desde El Salvador, Dental Express, William Mejía. Doctor William. Dice D&D Dental Design, presente desde Asunción, Paraguay. Saludos. También Miguel. Dice, por favor, subirle un poco el micrófono de Fernando. Gracias. Es que en comparación con mi vocecita, Fer. I think they say that my volume needs to go up a little bit, Johnny. Después dice... Okay, closer. Okay. Uy, mira, aquí vamos a entrar a un tema muy, muy importante en el que viene hablando acerca, dice, ¿cómo se podrían hablar acerca de las licencias, de los consumibles y del fresado de metal? Entonces, vamos a ir como por partes. Entonces, si quiero entrar al mundo de la digitalización, lo primero que tengo que hacer es un escáner. Sí. Tengo un escáner y entonces, si es un escáner intraoral que me manda ya el archivo mi dentista, yo ya tengo que tener un software, digámoslo así, en mi laboratorio para que entonces yo pueda diseñar. Correcto. ¿Cierto? Roland no vende softwares. No, el tema CAD. Ok. Entonces, CAD, CAM, ¿no? CAD sería diseño, asistido por computadora, CAM. Nosotros arrancamos desde el CAM, desde lo que es fresado, y después vamos a... Es más, Alma nos va a dar una demostración de fresado en un ratito. No lo sabía, pero nos la va a dar. Así que nosotros arrancamos de lo que es CAM para allá. Entonces, CAD previo. En cuanto a licencias, etcétera, así que toquemos punto por punto esa pregunta, que es algo que los preocupa mucho. Hoy en día, las soluciones que son abiertas tienen típicamente una licencia anual, obligatoria, por decirlo así, hablemos claramente, obligatoria o opcional. Las licencias las licencias en sí tienen un gran valor, porque lo que nos proveen es una actualización dinámica. Así que si yo tengo mi licencia al día del software, y debido a que estamos hablando de eficiencia de flujos, si tengo una licencia al día, tengo una compañía detrás mío que está desarrollando soluciones, entonces vale la pena
Obvio. pagar esa licencia para que entonces yo reciba los beneficios de todo ese equipo que está trabajando para mí. Claro, si puedo diseñar una cofia o un puente o resolver algo con más rapidez, gracias a una innovación, obviamente me va a traer mayor beneficio y mayor rendimiento. Estamos hablando de rendimiento aquí. Si tomamos por aceptado que todo funciona. ¿sí? Ok. Así que yo soy partidario de que las licencias valen todo lo que valen. Es decir, valen lo que cuestan. Y más. Valen más de lo que cuestan. Ahora, pero yo soy mexicana. Ok. Entonces, y en México, no sé si pasa en los demás países de América Latina, y yo sí lo tengo que comentar, la verdad, es ¿qué pasa si no quiero pagar esa licencia? Si así como me hackeo ciertos programas o los desbloqueo en internet, No hackear. No, ¿Qué no, pasa? No, el tema, hablemos, bueno, si quieren tocar ese tema, Lo siento, pero, o sea... toquémoslo informalmente, entonces. El tema es, las licencias valen todo lo que valen porque la innovación lo vale. Estoy de acuerdo. Ahora, ese es un tema que deberían establecer con la entidad. Hay también sistemas que no lo obligan. Simplemente compras las actualizaciones o los beneficios que optas por comprar. Son estrategias de producto, simplemente. En general, entonces, quien me venda un escáner de mesa para mi laboratorio, normalmente va a tener pues el software para que yo lo utilice. El software de diseño. Y ya de ahí ya sabremos si tomamos el paquete más básico, si me voy renovando cada año o lo que sea. Eso ya lo da cada empresa de escáneres que nosotros ni siquiera somos de escáneres. Sí, exacto. Para hablar claramente, la marca va a ser exactamente lo que describes. Te va a dar opciones si es con cuántos años de licencia de uso viene o de upgrades incluidos o si son opcionales. Y si son opcionales vas a comprarlos cuando te veas el beneficio o el módulo de trabajo que quieras, sea para tu aplicación en sí. Lo bonito, a mí lo que me gusta de cómo ha evolucionado el mercado, y volviendo al tema de cómo ha evolucionado, es que también las compañías, colegas nuestras, están entendiendo al cliente latinoamericano, por ejemplo. Por decirlo así. Sí. El cliente latinoamericano que quiere comprar de un menú a la carta, ¿no? A la carta e ir comprando... No comprar más producto de lo que quiere. Pianito, irme como enganchando, como tú dices, paso a pasito. Claro, no comprar más producto, comprar un módulo, por ejemplo, para hacer algo que no voy a hacer. Así que ahora vayamos a la segunda parte de esa pregunta. Que los consumibles, en cuestión de materiales y consumibles. Los consumibles, ese es un punto muy importante. De nuevo, ese es otro aspecto abierto de la tecnología. Así que, por ejemplo, acá tenemos un bloque de circonio, que obviamente en este caso me gusta porque lo conozco que tiene ofertas de translucidez. Por ejemplo, tengo opacos para casquetes, cofias. Tengo translúcido para anteriores, ultra translúcido para casos estéticos, ultra translúcido. Entonces ya el tema de insumos ha evolucionado en el tema CAD/CAM. Exacto. Ahí yo te detendría algo, porque mira, cuando yo empecé a escuchar de CAD/CAM, en mi cabeza había luego un clic con circonia. Sí. Sin embargo, creo que se abusó, o yo lo diría así, de la circonia porque lo usaban para todo, cuando no se tenía claro los parámetros en cuestión de materiales dentales. Sin embargo, ahora que ya creo comprender un poquito más las partes del sistema de CAD/CAM, puedo ver que podemos fresar en cera, en resina, en PIC, polimetil metacrilato, en metales. Sí. Entonces, es importante comprender que todo el conocimiento que teníamos como técnicos dentales y que los materiales, el conocimiento en materiales dentales que también tenemos y que los cuales son aplicables dependiendo de la restauración que vamos a hacer, se pueden fresar. Sí, exacto. Eso es otra cosa, que no tendría sentido trabajar con esto si trabajan con materiales de otro planeta. Exacto. Entonces, obviamente, han evolucionado todos naturalmente a favor nuestro también. En el caso del circonio en particular que acabas de mencionar, ha evolucionado en lo que era simplemente un circonio opaco, que solamente servía para hacer
casquetes, y se hacía de todo. Exacto. Ajá. Hoy en día, afortunadamente, tenemos masa crítica en el mercado como para tener circonio del mismo fabricante, con parámetros y guianza y instrucción, y tenemos para diferentes aplicaciones, no solamente para algo que va escondido dentro del cachete, o para eso, pero se usaba para todo. Exacto. Y hay, bueno, y muchísimo conocimiento de parte del canal de ventas también, para transmitir esa información. Entonces, en el caso de un circonio, quiero tocar algo clave en el tema de sistemas abiertos y versatilidad. Es que la presentación del bloque hoy en día es abierta también. Entonces, es lo suficientemente genérica para bien y para mal. Es decir, puedo comprar de cualquier fabricante, pero no estoy atado a nadie. Entonces, para bien es que estoy abierto. Para mal, quizás trabajar con una entidad que me da un producto que no sé qué tan fiel es. Exacto. ¿Sí? Y eso depende de cada uno de nosotros, como lo ha sido siempre. Exacto. Pero volvemos a que hay productos de gran calidad, pero no estoy restringido. No voy a trabajar con material de Roland, por ejemplo, y solamente de Roland con una muequita que no me permite trabajarlo. Y eso es algo que lo ha exigido el cliente. El cliente ha llevado a los fabricantes del mundo a abrirse. Si no, estas soluciones no son relevantes. Sí, claro. Así que muy fácil. Ahora tenemos un formato de bloque, de sustrato, por decirlo así, en todas estas aplicaciones que acabas de mencionar, que es universal. Así que archivos universales, la parte digital, y después obviamente el material. Materiales, De allá en más, y voy a lo siguiente, después también para validar la destreza de los técnicos, el caracterizado, la destreza, todo eso, la artesanía, vale todavía. Mira, aquí es muy importante comentar algo que me sucedió el día de ayer, que estuvimos visitando 3 laboratorios acá en California, en el que me decía uno de los dueños de uno de estos laboratorios que él tenía 3 ceramistas y que la verdad veía que el trabajo iba disminuyendo y demás. Se puso loco y decidió meter en su laboratorio un sistema de CAD/CAM, ¿no? Y me dice, Alma, al contrario de lo que yo esperaba, que era incluso, yo tenía 3 ceramistas, dice, compré el sistema como para irme deshaciendo de ellos y no tener que pagar esa nómina, que ya la sentía un tanto alta. Dice, no, en realidad al empezar a maquilar y al empezar a generar mucha mayor producción, resulta que los tenía pero en súper friega. Los mismos 3 ceramistas ahora maquillando, estratificando y haciendo el arte que ellos ya sabían hacer, pero ahora con eficiencia. Sí, con una eficiencia bárbara. Entonces es importante comunicar esto, o para mí, como latina, que te digo, y que valoro bastante el trabajo de toda mi gente, el hecho de saber que si das este paso, no significa necesariamente que tengas que quitar a tus ceramistas, sino al contrario, estos son los que te dan la estética, el arte, la belleza, para que tú puedas vender perfectamente bien tus restauraciones y no se tengan que ver como salidas de la máquina y pum, como pan caliente, sino en realidad caracterizarlas y seguir teniendo esa alta calidad y estética. Sí, ¿no? Sí. Y obviamente hay que respetar la adopción del clínico de las restauraciones, así que totalmente correcto el tema, y lo ves en la experiencia de vida y los usuarios los colegas que tenemos participando esta mañana que lo han vivido. Y después está el tema de, aquí menciono porque me viene a la mente algo que escuchaba mucho antes, ahora un poquito menos, porque a medida que se van adoptando, por ejemplo el circonio que vivió un periodo de adopción por unos últimos 3 años más o menos, y eso lo escuchábamos acá en Estados Unidos, lo escuchamos en Latinoamérica, es, bueno, pero el clínico no me lo pide. Entonces, ¿qué viene primero, la gallina, el huevo o la gallina, no? El tema es que realmente, y con todo respeto a los doctores que están presentes, el laboratorio es el que dicta esos cambios. A medida que conoce la solución y sabe que brinda un mejor beneficio, regresamos al tema de la comunicación, es comunicarle al doctor, por ejemplo, y esto es un dato que les doy a todos los laboratorios que tienen más éxito. Por ejemplo, mencionaste un colega que está en Puerto Rico, Abdel, es dar cursos. Si quiero que mi clínico sepa cómo estamos trabajando, juntémonos periódicamente y dicten un curso.
obviamente es muy exigente para uno que está trabajando todos los días, pero la eficiencia en digitación les da tiempo para tener un mejor Exacto. diálogo, venderse mejor Claro. y comunicar Las necesidades o y los los productos, beneficios que los ofrece. productos que venden. Porque volvamos a lo que venden. Lo que venden son productos. Exacto. Ustedes venden productos personalizados para la necesidad de un paciente y un clínico. Pero esto les permite venderse. Entonces, Pero a ver, entonces, sinceramente, así ya. sí. La pregunta obligada sería, ¿cómo ves la adopción de la tecnología CAD/CAM en el área clínica? En el área clínica también vemos pasos grandes, porque vamos de nada a pasos muy grandes. Ok. Por ejemplo, porque de repente cuando el segmento clínico se empieza a digitar, eso cambia nuestras vidas, nos esfuerza a nosotros. El segmento clínico quizás es difícil, y no voy a entrar muy en detalle, pero es muy difícil quizás demostrarle al clínico que si toma una mejor impresión con un dispositivo caro, va a tener un retorno de inversión. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si compra un escáner intraoral, es muy difícil demostrarle un retorno de inversión rápido en base, porque realmente lo que está agilizando, quizás si lo entiende muy bien es mover el caso más rápido. Obviamente, eso hay un costo asociado. Ahora, me salgo un poquito de carril en el área, por ejemplo, de ortodoncia, que nosotros estamos hablando, me parece, si no me equivoco, de restauración fija o removible. Después vamos a tocar el tema de removibles rápidamente. Pero el tema es, en ortodoncia hay un rápido retorno de inversión en un escáner intraoral, porque si yo puedo digitar tu boca y digitar un caso de alineadores como Invisalign o ese tipo de cosas. ¿Sabes que van a hacer ese tratamiento de ortodoncia? Ok, bien. No le hace falta, pero bien. Pero ahí sí es muy fácil, porque ahí te puedo demostrar si nos siguen. Ahí es porque ahora estoy entrando en un flujo digital de corrección o de un tratamiento. Entonces ahí es muy fácil. Ahora, si algún clínico nos está viendo que tiene un escáner intraoral para ortodoncia, sepan que ese mismo dispositivo nos da un archivo STL para restauración fija. Así claro. Que, listo. Matas dos pájaros de un tiro. Así que si en el segmento clínico si vemos una adopción, obviamente hay muchísimos pioneros que tienen sistemas CEREC, gente que conoce mucho de este tema, CEREC obviamente siendo el primero en clínica. Nosotros reconociendo no es una tendencia, realmente es un hecho de que el clínico tiene un dispositivo en la mano, y tenemos clientes que has mencionado que son clínicas con laboratorio propio, porque están en lugares quizás donde, no sé... es conveniente hacerlo así. Es conveniente. Tenemos Latinoamérica gigantesca, tenemos áreas que están o muy muy lejos de las ciudades grandes, o tenemos la densidad que tenemos en México, por ejemplo, que es un factor, la densidad de movimiento de población. Así que este dispositivo, que es la DW4W, o W, como le digan, esta máquina nos permite hacer una restauración inmediata en IMAX, y si quieren lo vemos aquí en detalle, nos permite hacer una restauración en todo lo que sería incrustación, corona, puente. Entonces, eso lo puedo resolver en clínica hoy fácilmente. Eso no quiere decir que le voy a quitar trabajo al laboratorio, porque ahora el laboratorio puede encargarse de... Es más, una dinámica interesantísima que viene en Estados Unidos. Viendo la tendencia de sus clientes a adquirir un dispositivo de digitación, un escáner intraoral y una fresadora, el laboratorio dice, yo te proveo el servicio de diseño. Porque ahí hay un interrogante, claro, importante, que es ahí está el temor, por decirlo así, de cómo puedo ser tan bueno para diseñar como un técnico. Es decir, entonces ahí simplemente el laboratorio se pone al día y dice, yo te diseño cualquier caso, vos mandame un caso, yo te lo diseño. Wow. Entonces retenés que todo lo otro, porque no lo van a resolver todo en la clínica. Exacto. No, si desde la universidad, o sea, ya voy a sacar a balcón aquí a los dentistas, pero cuando están estudiando la carrera, cuando es la parte de anatomía y demás, de todos modos ya se lo mandan al técnico, desde ahí pasan con 10, pero en realidad claro, ahí tenemos una oportunidad muy grande como técnicos dentales. Siempre va a haber. Y somos un gran equipo por eso. Si la buscamos, siempre, yo no veo que el diálogo,
o el intercambio entre el clínico y el laboratorio va a desaparecer. No, al contrario. Por lo menos en mi carrera no va a desaparecer. Así que, pero si volvemos a la presentación, les puedo mostrar quizás algunos de los materiales a los que vamos, que me parece que empalma un poquito con el tema de... Sí. Así que, obviamente, aquí por ejemplo vemos, Roland se ha preocupado mucho no solamente por tener la misma calidad enfresado en los productos secos que describiste, que sería cera, PMMA, circonio, pero también poder realizar la misma restauración en disilicato de litio, silicatos. Así que entonces, en esta máquina que les acabo de mostrar, nosotros sacamos la misma calidad que sacamos en seco. Entonces, eso nos lleva a, de nuevo, regresando a que podemos trabajar con materiales... Todo tipo de materiales. Sí, todo tipo, ¿no? Al ser abierto. El fabricante no importa. ¿Ok? Así que siempre que la clavija o la presentación del bloque sea universal, trabajamos con ellos. Así que rápidamente veamos entonces algunos de los beneficios de trabajar con un formato abierto. Aquí vemos, por ejemplo, cera en una presentación de 98 milímetros, y ahí fácilmente cargamos cera, por ejemplo, la cual se puede fresar con mucha facilidad, y las fresas obviamente son adecuadas y las estrategias ya fueron desarrolladas para fresar este tipo de objeto. ¿Sí? Sí. Así que si por alguna razón ven el video un poquito interrumpido, no sé, Abraham, ¿cómo lo ves al video? ¿Lo ves bien? Ok. Aquí tenemos la misma presentación y fresando circonio. De nuevo en presentación universal, aquí estamos fresando un puente con la fresa de 1 milímetro. Así que pueden apreciar que este video les muestra que el proceso es rápido y ágil. Otra cosa que a mí me encanta de la digitación es poder fresar, por ejemplo, de noche. Así que dejo mi máquina fresando y me voy y dejo un disco cargado completamente y la máquina me manda un email cuando terminó. Así que puedo irme Con razón siempre andas viajando. Sí, bueno, me voy de parranda y dejo la máquina fresando, ¿sí? Así que lo bonito es poder dejar un disco completo fresando y después a la mañana siguiente terminó, pero durante la noche me manda un email. Y de nuevo, poder abrir mi abanico de soluciones, no solamente trabajar con materiales para restauración fija amplia, pero también poder resolver casos inmediatos con materiales de nueva generación. Así que aquí estamos viendo resina nanocerámica, que esto no es opinión mía, pero de colegas de la industria que saben mucho de materiales. Voy a nombrar uno de ellos, por ejemplo, que me imagino debe estar presente, que es Quique Mesa. Quique Mesa es un gran investigador de materiales y nos dice que, y él y muchos más, nos dicen que la resina nanocerámica para restauraciones inmediatas con materiales de próxima generación son el futuro. El futuro de la restauración rápida. Así que si estamos hablando de escáner intraoral y casos inmediatos en clínica, si le voy a resolver un caso rápido, porque aquí está el tema, rápido pero con resultado óptimo, aceptable, con garantías, la resina nanocerámica es otra solución que tengo digitándome. Entonces estoy a la vanguardia y estoy un pasito adelante del clínico, no 10 pasos atrás. Así que, y obviamente poder hacerlo en gran eficiencia, así que nuestra máquina, por ejemplo, te permite cargar 9 bloques de resina nanocerámica. Wow. Así que ahí estaría haciendo 4 o 5 coronas, un par de incrustaciones, pero el tema aquí es poder resolver casos con rapidez. Y bueno, y después está lo que es disilicatos, silicatos de litio. Así que aquí tenemos todas las presentaciones típicas, IMAX, bueno, Enamic en el medio es una resina nanocerámica, pero por último aquí tenemos Vita Supernity. Así que las casas dentales, las casas de insumos, también hay una confluencia de un montón de factores positivos. Dispositivos de escáneres abiertos, CAD abierto, materiales abiertos y tecnología abierta de fresado. Entonces,
no estoy amarrado. Exacto. ¿Ok? Ujú. Así que quería tocar eso de una manera más visual. No, me solucionas bastante dudas que tal vez ahora voy a leer algunas preguntas y no dudo que ya las hayamos respondido en la explicación que diste. Dice aquí, un gran abrazo a toda la familia Alta Técnica Dental, éxito, Raimundo Escobar, saludos. Dice, hola Fernando, saludos desde Lima, Perú, Raúl Araujo. Raúl. Saludos Raúl. desde Cuautitlán Izcalli, Eduardo Cárdenas. El grupo en capacitación en Burlington, les mandamos muchos saludos de la Dentsply, Jorge Argüello y todos, saludos. Dice, muy buena onda para este op, wow, Alma, qué bella estás, Diego Trocero, ay, gracias. ¿Y yo? Y Fernando, saludos desde Zaguayo, Michoacán, Laboratorio Dental Manso, Gerardo Manso. Saludos desde Prociden Lab en Xochimilco, Ciudad de México, Juan Márquez. Saludos desde Ecuador de Eximex Corp, Henry Jara. Henry, ¿cómo estás? Dice, una pregunta, a ver aquí, dice Genaro Lara. El escáner que manejan ustedes es TreeShape, en donde existen dos personas con un equipo, uno es VLAN de Ivoclar y el otro es de Ideas Dentales. ¿Es posible que alguno pueda fresar el archivo de TreeShape? Sí, los obvio. dos, ¿no? Ambos. Ajá. Ambos, sí. Ok. ¿Cómo se llamaba el señor? Genaro. Sí, Genaro, ahí de nuevo, regresando al tema de tecnología abierta, si tienes un archivo proveniente de un escáner TreeShape con Dental Designer, lo que te emite es un archivo STL abierto, lo puedes mandar bien a la Roland o a la VLAN. Eso es lo bonito de todo esto, es que no es, tienes una impresora Epson o HP. Eso iba a decir. No, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, y bueno, aprovecho para decir para todos nuestros amigos de América Latina y del mundo que la revista Alta Técnica Dental en el archivo PDF, que es un archivo genérico que todo el mundo puede abrir, tanto en una Mac o en una PC, claro, para hablar de un archivo abierto, está totalmente gratis y descargable para todos ustedes, tanto por nuestro Facebook como por nuestra página de internet, que es www.tecnicadental.com. Entonces, si nosotros hacemos este paralelo, así como ustedes pueden descargar en cualquier parte del mundo la revista Alta Técnica Dental porque está en PDF y la pueden descargar en su iPad, iPhone, PC, laptop, Mac, lo que sea, de la misma manera eso significa que el archivo de impresión y de diseño está en un formato que les permite abrirlo en cualquier software y fresarlo en cualquier fresadora. O llevarlo a... O mandarlo a un centro de fresado. Centro de fresado, o sintetizarlo en metal o imprimirlo en 3D. Exacto. Para una guía quirúrgica en el futuro. Exacto. El tema es que es tecnología perfectamente abierta. Ahora que Alma hizo su anuncio, yo voy a hacer el mío. Así que si se quieren mantener en contacto con nosotros a raíz de esta presentación, vayan a rolanddga.com/updent. ¿Ok? Así que rolanddga, 2Ds, rolanddga.com/updent. ¿Okay? Y como no me quedo atrás. Uy, viene con 2. Ahí les va. Abraham va a colocar un link de registro, chicos, para que posteriormente a la transmisión, todos los que se inscriban o registren en ese, y no importa si lo ven después también en YouTube, el hecho es que lo voy a dejar toda esta semana, o sea, bien. Ni modo, ¿no? Toda esta semana para que se registren los que lo estén viendo en vivo o los que lo vean por YouTube. Y vamos a estar organizando grupos de estudio en tu ciudad, llamémosla así, para que se comprenda precisamente esto y podamos diseñar, como lo que me van a poner a mí aquí ahorita, y vean qué fácil es. Y por el otro lado, ayer hablé con Fernando, que estuvimos aquí en las instalaciones de Roland, que son muy bonitas y está bien fácil llegar, para organizar un curso de 15 personas, en las que nos dio él las becas para estas personas que estén interesadas en comprar un sistema, una fresadora. Créanme que vale la pena la inversión para que ustedes puedan sentir, puedan saber qué empresa los pudiera soportar. Si van a hacer una inversión de un equipo, inviertan primero en la investigación de saber qué equipo es el que es conveniente para ustedes.
Y aunque existen distribuidores en toda América Latina que les pueden dar esa misma demostración, solamente por si quieren venir a cotorrear aquí a Los Ángeles, entonces tenemos un curso para 15 personas en el que dijimos por $150 pueden tomar aquí el curso, son 2 días e incluye la comida. Podemos organizar estos grupos y estar viniendo en células para que podamos estar aquí en Roland y ellos vivan la experiencia que yo viví ayer. Sí, las sedes de Roland están siempre abiertas, obviamente. O sea, te embarco re bonito, ¿verdad? No, les dije que le dije a Alta Técnica Dental, esta es su casa y tenemos una academia aquí que está abierta. Y hay que aprovecharlo. Sí, obviamente. Sí, así que siempre abiertos en eso. Sigo leyendo. Un temita que quería tocar es algo que por lo cual se destaca nuestro canal de ventas es por la capacitación y el conocimiento antes de adquirir la solución. Exacto. Entonces, todo nuestro canal de ventas se destaca por capacitación y soporte y adecuar la oferta a la necesidad del cliente. Así que muchos de los que has nombrado son nuestros representantes comerciales y ellos se destacan por demostrar y capacitarte en el uso para ver si realmente, para, digamos la verdad, quitarte el miedo porque esto es realmente fácil. Y 2, para que veas y que comprendas cómo lo vas a compaginar con tu flujo de trabajo. Así que, por favor, si van a nuestro sitio web, rolanddga.com, van a donde encontrar un distribuidor, ponen su país y ahí va a aparecer el contacto local. Exíjanle, pero no va a ser una exigencia, simplemente comuníquense con ellos y estoy más que seguro que les pueden dar una capacitación previa. Es más, muchos... No, que a esos distribuidores en el mundo nos inviten y que Obdent vaya allá, a su país y entonces... Sí, no, pero por ejemplo, Dent Import en Perú tiene cursos mensuales de diseño, Ideas Dentales México. Pronto tendrá su seminario anual. Siempre están en capacitaciones constantes y este año se repite una vez más su seminario CAD/CAM, Ideas Dentales. Después está Dentadec, que este próximo mes tendremos un curso en UNAM de CAD/CAM, así que... O también aprovecharía para decir que en el Congreso Internacional de Técnicos para Técnicos en Ciudad de México tenemos un salón durante el viernes 5 y sábado 6 de agosto, que le estamos llamando el desfile CAD/CAM 2.0, donde todos ustedes podrán tener acceso a este tipo de tecnología. Entonces, sí, esos son cursos, van a ser cursos enfocados en todo el flujo y lo vamos a llevar en el orden de escaneo, diseño, fresado y caracterizado y capacitación en materiales. Así que suficiente con los anuncios. Volvamos al tema. Vamos a ver. Toda esta pobre gente dice aquí, quiere saber. Muy buenas, Laboratorio Dental Biomedical de Costa Rica. ¿Cuál escáner intraoral ustedes nos recomiendan? ¿Tienes alguna recomendación especial? Odio, no sé si esa es la palabra correcta, me pone en una situación difícil, pero yo les digo, de escáneres intraorales hay FreeShape, Trios, excelente solución. Carestream, la serie CS 3500, 3600. Planmeca tiene escáner intraoral, también excelente calidad. Dental Wings, también escáner intraoral. Así que ahí les nombro 4 sin sentirme mal. 4 soluciones, todas buenas, dependiendo de regresando de nuevo a proveedor que me puede dar soporte local, entonces y me puede proveer la solución y darle el respaldo. Ahí tienen 4: FreeShape Trios, Carestream de serie CS, Planmeca y Dental Wings. Dice aquí Alexis Fernández, saludos a todos presentes y listos desde República Dominicana. Saludos de Perú, Fer, Arturo Razul. Después dice, saludos Fernando desde Perú y gracias Alta Técnica Dental por brindarnos esta entrevista. Aldo Chávez, saludos Alma, interesante el tema. Aldo. Que si te pueden subir el volumen, por favor. Perdón. Entonces, yo voy a gritar de ahora en más. Me lo subo bien hasta acá arriba. Dice aquí Alejandro Mendoza, dice, yo quiero el juguetito, ¿qué necesito para trabajar? ¿En qué país estás? Gonzalo. ¿Me escuchan mejor? ¿Mejor? Sí, dice que mejoró. Saludos desde Costa Rica, nos vemos en agosto. Pablo Acuña
Dice, hola, felicidades a Obdent, Alma y Fernando desde su laboratorio Coach Dental Tech. Los productos de Roland son lo máximo, les damos fe de ello, muchas gracias. Dice, ¿todos los sistemas te los venden con consumibles, escáner y apoyo técnico? Típicamente sí, entonces, sí, ahora, no típicamente el tema de soporte técnico, así que sí, la solución completa siempre viene con capacitación, sin capacitación esto no sirve. Capacitación, soporte técnico, obvio, tienen soporte técnico local del distribuidor, tienen soporte técnico desde aquí, desde Roland, desde las 6 de la mañana de California a las 6 de la tarde de California para poder atender a todo el continente, que tenemos diferencia de horario de 2 a 4 horas y a veces 5. Así que soporte técnico sí. En cuanto al tema de insumos, es un tema que manejan los distribuidores localmente, porque cada uno tiene su casa. Lo que sí puedo decir con certeza es que cada distribuidor tiene soluciones de calidad que han invertido en conocer ellos mismos para en torno a capacitarlos a ustedes. Claro. Así que eso es vital. Las máquinas sirven de poco sin capacitación y no sirven de mucho tampoco sin insumos de calidad. Dice aquí, me uno a la presentación, saludos y un gran abrazo para Fernando y Alma de Daniel Rivera de Dentadec. Dani. Saludos, Dani. ¿Qué soluciones hay para la baja producción? Pregunta Andrés Omansor. Bueno, muy buena pregunta, Andrés. Mira, nosotros estimamos, debido al capital que requiere la inversión, siempre decimos, en cuanto a baja producción, si estás abajo de 50 unidades mensuales, sea cofia o corona monolítica, lo cual, dependiendo del país, todavía no hemos llegado a confiar en la monolítica, ¿no? Sea corona o puente. Yo diría que si estás abajo de 50 unidades, adquiere un escáner y que te dé soporte un tercero. Entonces, yo estimo que si él está en 20, 30, 50 unidades, tendrías que tomar el primer paso y adquirir un escáner. Lo cual lo permite digitarse. Naturalmente, tu volumen va a subir. O quizás puede ser de los dichosos laboratorios que trabajan con clientela selecta y te conocen por tu artesanía, lo cual hay que identificarlo, porque hay clientes que, por ejemplo, te puede ser destacado como ser un mecánico dental con mucha estética. Pero ahora lo que les digo, todos los laboratorios que se digitan se empieza a nivelar la competencia porque todos empiezan a tener esa capacidad estética. Exacto. Así que, por ejemplo, nuestros amigos que nos saludaron de El Salvador, personalmente he visto la transición hacia trabajar. Ese es un mercado, por ejemplo, que yo aprecio muchísimo porque lo puedo decir con toda autoridad. Nuestro representante allí lo llevó de cero a digitado. Wow. Entonces, los clientes que tenemos son clientes que trabajan tan bien, con los mismos desafíos de todos, trabajan con excelencia y se han digitado. Y hoy en día podemos decir que gracias a nuestra representación local en Centroamérica, también en Honduras, Guatemala, Nicaragua, tenemos clientes que fueron de trabajar muy bien manualmente a empalmarse en el tema digital. Así que Centroamérica, por ejemplo, es un estudio que quizás en México entramos ya con un mercado establecido, pero en Centroamérica podemos decir que no es que Centroamérica estaba desamparada, pero pudimos ver la transición. El salto, exacto. Muy bien, dice aquí, saludos desde México, soy estudiante de mecánica dental y estoy muy entusiasmada con este tema. Muchas gracias. Ahí yo diría para los estudiantes, saltar el paso del cimiento de capacitación todavía no es posible. Uno tiene que tener el conocimiento tradicional, lo cual lo hace capaz en esta área. Ok, eso es importante. Dice un saludo para Catalina de Clínica Dental Padilla desde El Salvador. Alma es hermosa, alguien lo tenía que decir. Juan Carlos Fucada. Muchas gracias, Juan Carlos de Perú. Saludos. Abrazos desde México, excelente presentación, muchas gracias Alma y Fernando. Francisco, Francisco Jacenteufel, él trabaja para TreeShape
Sí. Entonces, Francisco, pues hay que hacer un update con todo lo que tenga que ver con escáner intraoral. Ya estás apuntado. Dice aquí, los doctores no deben preocuparse de elaborar sus prótesis. Para ello estamos los laboratorios high-tech. Somos la solución a sus requerimientos de máxima exigencia estética. Coach Dental. Ya tenemos aquí en el chat el link de la revista en PDF para quien lo quiera descargar. Después dice aquí, saludos desde el puerto, Almita, siempre tan guapa y con mucho carisma. Gerardo Azamar. Dice, excelente tema el día de hoy. Una pregunta, ¿tiene alguna diferencia en cuanto a resistencia una corona IMAX monolítica hecha de forma convencional versus una corona IMAX fresada? Sí. En cuanto a resistencia, estamos hablando de 650 megapascales. Eso depende siempre, va a depender siempre del post-tratamiento. La materia en sí es la misma, así que siempre vamos a variar entre 3 y pico a 650, así que depende de cómo lo procesan. Okay. En el tema del CAD-CAM siempre vamos al mismo proceso, que es inyectado, ¿no? Así que empiezan con como le digo yo, un patrón, es decir, una restauración hecha en cera y después inyectada. Depende siempre del proceso de inyectado, no tanto del proceso de fresado. Okay. Ahora, lo que pasa es que en el CAD hay dos soluciones IMAX, ¿no? O de cerámica de vidrio. Sería IMAX Press, que sería inyectado, fresado con mucha exactitud anatómica, y después inyectado, y después iríamos a lo que es IMAX fresado directamente, que sería IMAX CAD. IMAX Press, prensado. IMAX CAD, fresado. Wow. ¿Okay? Así que no hay deficiencia. Lo que hay es agilidad y estamos dándote una anatomía espectacular, con una adaptación formidable, trabajando menos. Okay. Ya tenemos también aquí, chicos, el link de Roland, de Obdent para los registros. Dice aquí, saludos desde México, Ricardo Romero, dice, soy estudiante de mecánica dental y me gustaría aprender todo sobre CAD-CAM. Te felicitamos y tal cual dices, siempre tenemos que tener primero las bases protésicas, ¿no? A mí me parece que sí, porque te van a ese profesional se va a destacar por conocimiento. La herramienta la va a aprovechar con mayor rendimiento si tiene ese cimiento técnico. Dice, excelente explicación del sistema abierto, Alma, gracias. Raúl Araujo, saludos. Dice, ¿cómo puedo acceder para obtener esos días de curso? Jesús González. En un registro que vamos a poner posteriormente en Facebook. Se los pondremos y ahí yo voy a poner tanto en el de técnica dental como en el personal para que ustedes se registren, chicos. Dice, hola, saludos y felicitación por los nuevos equipos, se ve mucho mejor. Distribuidor en Perú, Dent Import, es quien está distribuyendo Roland en Perú. Sí. Dice, me encanta el programa, me es de gran ayuda, muchas gracias. Claro que sí, Dentadec invita a Obdent a nuestro próximo curso, 28, 29 y 30 de junio en la UNAM. A ver, chicos, entonces para los que están en México, en la Ciudad de México, Dentadec, que es distribuidor de Roland, va a dar un curso 28, 29 y 30 de junio. Entonces se comunican allí en Dentadec con Dani Rivera y dicen que vieron este ofrecimiento en Obdent para que puedan asistir a este curso. Después dice, pronto cursos en Florida, en DDMC, de toda esta tecnología y mucho más, de la A a la Z, en CAD-CAM, Richard Rodríguez. Hagan un update en Barcelona, si ya vamos para allá. Buenas noches en Barcelona. Y escáneres de mesa para laboratorio, ¿cuál recomiendas? Yo realmente digo, y aunque piensen quizás que estoy esquivando la pregunta, todos los que están en oferta en Latinoamérica, sea 3Shape, Open Technologies, EGS, Medit, Shining, todos son de buena calidad. Todo lo que tenemos hoy en día, iMetric, ese es el segmento que más, el segmento de máquinas no está creciendo, ya está bastante asentado. Todos los que acabo de mencionar, el segmento de adquisición, de digitación de modelos, es fascinante la multitud de oferta que hay. Sí, lo que les puedo decir yo es que son todos buenos. No es que se esquive la pregunta, es que son todos buenos, se destacan. Quizás uno sea más veloz. Entonces, cuando miden un escáner, mídanlo por el flujo de trabajo, es decir, velocidad
Y no tanto exactitud, porque son todos exactos. Si no fuesen exactos, no serían Sería escáneres más bien desde precio, ya cuestiones de marketing de la empresa, claro, ¿no? Como tal. es presentación y quién me va a capacitar, quién me va a llevar de la mano y quién le va a dar soporte. Pero en cuanto a escáneres de mesa, los que acabo de mencionar son espectaculares todos. Y todos nuestros profesionales, por ejemplo, Ideas Dentales lleva años en México vendiendo soluciones CAD/CAM y tienen su solución. Dentadec tiene su solución. Medidental. Medidental, Dentsply. Así que todos tienen... El tema es quién te va a llevar de la mano. Ahora, no quiero enfocarme tanto, no solamente en México. Tenemos en Centroamérica, tenemos distribución. Obviamente en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia. Tenemos distribuidores en todos los países y todos tienen soluciones confiables de altísima calidad. Así que no tanto quizás confíen que, que la oferta es buena, pero enfóquense quizás en el flujo de trabajo, en cuánto tiempo quizás si tienen una exigencia ya su negocio ha madurado, porque nos estamos enfocando mucho en los que no tienen, pero también hablemos de los que ya tienen, que han vivido quizás tener un escáner y ya están en su segundo o tercer escáner. Ahí podemos tocar un tema rapidísimo. Van a tener el flujo de, a medida que van adquiriendo tecnología, van a tener su escáner, su fresadora y después el próximo paso va a ser tener otro escáner más para darle de comer a la fresadora. ¿Okay? Nosotros estimamos que son 4 escáneres por cada fresadora. Estas máquinas son muy eficientes. No, hasta he llegado a ver que tienen, ayer visité un laboratorio que tiene 4 diferentes fresadoras. Y puede ser para ir, porque son flujos específicos. Si regresamos un poquito, también mencionaste el tema de IMAX, vayamos al tema de lo que es fresado de IMAX. A ver si me lo permites. Así que nosotros para fresar IMAX, Vita Suprinity, silicatos o silicato de litio, tenemos nuestra máquina con irrigación. Entonces esta máquina tiene un tanque de agua. Este tanque de agua son 3,5 litros de agua con 50 mililitros o 50 cc de lubricante, para permitirnos limar y fresar esa estructura. Entonces, como vieron en los videos anteriores, teníamos fresado con fresas y el tema de desgaste de fresado de cerámica, de vidrio o silicato, o por marca sería IMAX, Vita Suprinity. Esto se lima, así que aquí vemos la cavidad de nuestra máquina que tenemos acá atrás, que es la fresadora en húmedo. Así que la máquina detectó la longitud de la fresa y ya automáticamente la está irrigando, porque va a controlar el roce de la fresa con la estructura, que es vidrio, va a enfriar el área de contacto y nos va a permitir fresar con gran exactitud. Entonces tenemos una fresa de 2,5 milímetros, 1 milímetro y después 0,5 milímetros para terminar con una oclusión y una estética y anatomía espectacular. Entonces, ahí estaría la respuesta a nuestro colega que preguntó sobre el fresado de IMAX. Y obviamente aquí lo que estamos tratando de hacer es no alterar la estructura molecular, sobrecalentando quizás ciertas áreas. Otro tema que les voy a tocar, y esto es algo que lo veo muchísimo menos y menos a medida que estas soluciones se van conociendo, es el tema de fracturas o fallas. Siempre, como lo han hecho en todas las restauraciones que hacen, respeten los grosores mínimos, los parámetros mínimos, máximos obviamente no pasa nada, pero mínimos para que la restauración no se fracture, no falle, no fracase. Obviamente, ahí está un tema de educación al segmento clínico, que sería hacer preparaciones que nos permitan suficiente espacio oclusal para respetar las capacidades del material, sea circonio, sea IMAX, etc. Entonces, ahí ese tema lo conocen, pero el tema es obviamente adherirse, y eso una vez comunicación con la clínica, de respetar los grosores mínimos en oclusión o en relación interproximal para que el material tenga éxito. Aquí estamos como que invocando aquí que mesa a toda costa para un UBDEN en materiales dentales. Sí, por favor.
Después dice aquí, chicos, ya está aquí también en el chat lo que tiene que, el link para Roland, para que se inscriban. Después dice aquí, Almita, muy bueno el tema, salúdame al exponente y mándanos un saludo a todos los del grupo Mentes Brillantes, tu amigo Gerardo desde Playa del Carmen. Saludos, chicos. Muy buenas tardes, ¿dónde nos podemos registrar? Aquí ya está el link en el chat. Dice aquí, Roland se las trae con Fernando Cataña, dice Juan Carlos. Espero que sea bueno eso. Confirmado, querida Almita, tú pon la fecha. Saludos, Francisco. Ok. Dice, este sábado 18 de junio, curso demostrativo CAD/CAM Roland en Dentinport, Lima, Perú, Raúl Araujo. A ver, chicos, entonces tenemos el 18 de junio el curso demostrativo en Lima, Perú, y tenemos 28, 29 y 30 de junio en la UNAM con Dentadec. Y me gustaría también que aprovechen la semana que viene el seminario CAD/CAM con ideas dentales. Si alguien de ideas dentales está presente, por favor cuelguen el link, que es el seminario es la semana que viene. Ahorita que Abraham lo ponga para que sí también estemos ahí, estamos presentes también en el seminario, chicos. Y el curso de UNAM es imperdible porque Daniel, el doctor Rivera, va a tocar temas de fresado en cera con inyectado de IMAX. Super. Y el tema de fresado diseño fresado y caracterizado en circonio. Okay. Así que es realmente imperdible ambos eventos, particularmente para el mercado mexicano, y el tema con los muchachos de Dentinport, que tienen una campaña de capacitación formidable. Tienen ahí a Raúl Araujo, a Aldo, es nuestro técnico, que es una eminencia en lo que es diseño, okay. Muchacho muy joven, así que aprovechenlos. Y discúlpenme si quizás no menciono otros, pero realmente tenemos un grupo tan grande de profesionales dedicados y preocupados por el No, y de todos modos está el link ya de Roland, y ahí vamos a tener ahí toda la información de todos los distribuidores, y además Roland nos está apoyando como patrocinador oficial de la revista Alta Técnica Dental para que les llegue gratuitamente. Entonces, tanto en nuestras redes sociales como en la página web vamos a tener los links de los cursos de tus distribuidores para que estén en constante comunicación y puedan estar tomando los cursos, chicos. Dice aquí Roland por siempre, saludos a Feria Alma, excelente iniciativa, Gonzalo Toledo. Dice, ¿cuándo hacemos una fiesta Roland? Aldo Chávez. Aldo Chávez es justamente el muchacho que acabo de mencionar, un técnico formidable, muy preocupado. Y el otro muchacho, por la fiesta Roland. No, y el otro, nuestro otro colega Gonzalo Toledo de Bolivia lleva 2 años en campaña de capacitar el mercado boliviano, también con muchísima dedicación y una gran inversión de parte de su compañía Ceramic en capacitar y difundir este conocimiento, porque saben que esto es lo que el mercado necesita. Exacto. Así que, si me lo permites, volvemos al tema. Tendría que, perdón, les Sí. digo, aquí tenemos aquí el link del seminario de ideas dentales, y dice aquí, por supuesto que bien, Fernando, comunica súper bien, y junto a Alma la dupla de oro. Buenísimo. Mira, me has dicho todas las cosas buenas, Fer, pero la verdad es que todo pinta de color de rosa, hablamos sí, de lo malo. Qué hermoso, qué felicidad, pero entonces yo diría realmente, ¿qué limitaciones tiene la tecnología digital de hoy? Ahí tendremos que ser honestos, así que todo no puede ser de color de rosa, así que hablemos de las limitaciones. Y ahora, no sé qué me va a pasar cuando salga de aquí el próximo congreso, porque me van a agarrar, pero yo veo, desde mi punto de vista, algo negativo, pero que ya la industria lo está resolviendo. Okay. Así que, como les dije, nosotros no dormimos por innovar, entonces siempre estamos viendo el próximo paso del laboratorio. Entonces, el laboratorio o la clínica. Así que, lo que yo todavía no he visto resuelto, y esto lo conversé con unos colegas últimamente en Argentina, en un curso, que típicamente el laboratorio está dividido entre lo que es restauración fija y restauración removible. Es hago fija o hago removible. ¿Sí? Yo todavía no veo una necesidad tan inmediata a digitarse en el área de removibles. Okay. Y mientras lo digo, ya como que agarro las palabras y me las meto dentro de la boca. Porque sí se está resolviendo. Ya hay impresión 3D, por ejemplo. Si yo agarro un modelo y dibujo mi marco, mi diseño, si lo escaneo, ya hay una extrusión. Y disculpen que no tengo un diseño
o una demostración dinámica de este flujo de trabajo, pero todos ustedes que lo hacen me siguen. Ya el software me permite dibujar, yo dibujo con lápiz en mi modelo y hace una extrusión y ya tengo el esqueleto de mi marco, ¿no? Para mi removible. Entonces, ya está siendo resuelto. El tema de retorno de inversión quizás no es tan potable hoy, porque eso después lo tengo que llevar a imprimirlo en 3D con una impresora en resina o en cera y después hago todos mis procesos ya conocidos, mi colado, etcétera. Entonces todavía yo desde el punto de vista comercial no veo que ese flujo, si yo invierto $70.000, $80.000 en ese flujo de trabajo, todavía no me da el beneficio que me da el fresado para restauración fija. No es escalable. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero al mismo tiempo que lo digo, también como que me como las palabras porque también sería para el momento que el tema del dispositivo que te hace la impresora 3D esté, y ya sé que hay muchas compañías, Bego por ejemplo, que ya está haciendo una impresora que se destaca por eso, podemos tener, ya si se empiezan a digitar, empiezan a escanear y diseñar sus marcos, ya empiezan a tener la destreza, ¿ok? Para el momento que ya tienen esa destreza, en el 2017 se trata de removibles. Es lo que veo venir, porque ya se puede hacer un removible, sea con esqueleto o una dentadura completa. Van a empezar a ver mucha publicación, muchos artículos, mucha charla, mucha promoción, porque es realmente algo que viene y que la industria lo está resolviendo, que es el tema de removibles. ¿Ok? Así que en cuanto a lo negativo, quizás no es negativo, simplemente dónde estamos parados hoy. Hay un porcentaje grande de nuestro mercado, de nuestros videntes, que la digitación todavía no resuelve su mundo, pero ya está a punto de. ¿Me explico? ¿Sonó muy negativo eso? ¿O No. Es real, pero ya estamos en eso, ya van a ver, les va a picar un poquito el interés de un artículo que se enfoca en un flujo digital eficiente de dentadura. De lo que es dentadura removible y ahora ya nos estamos aproximando a dentadura semifija, ¿no? Con implantes, entonces es algo que está revolucionando, claro, pero si ya estoy digitado, ya todo eso me entra como, es muy fácil de entenderlo. Así que estoy seguro que muchos de ustedes quizás difieran con lo que acabo de decir, porque esto, en lo que estamos sentados acá, se lo juro, está cambiando. Así que cambió de la semana pasada para acá. Y si ven, ayer estábamos viendo algunas publicaciones del mercado americano, donde justamente estaban tratando con removibles, y removibles empatadas con implantes o removibles o semi-removibles. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Así que quizás eso no es un punto negativo, simplemente es como la próxima cresta que veo en esta marea. La próxima va a ser el tema de removibles. Eso con mi humilde opinión, yo estudiando el mercado. Bárbaro. Pues, ¿crees que sea posible que veamos el proceso de fresado? Bueno, pero yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Alma. Así que yo voy a cargar el disco nomás. Así que vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Antes que nada, quería explicar algo. Si me permiten el monitor, quiero explicar por qué tenemos dos dispositivos acá atrás. Así que ustedes ven dos dispositivos, uno en seco y uno en húmedo. La idea, nosotros sabiendo y conociendo y observando el mundo digital, hemos visto que lo óptimo no es darte una máquina que lo hace todo, aunque lo podríamos haber hecho. Mientras yo estoy fresando en seco, la idea o la estrategia de Roland es poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a cargar un disco que nos va a permitir fresar en seco. ¿Ok? Así que vamos a cargar un disco, va a fresar en seco, y en la máquina de al lado nos podríamos estar fresando en húmedo. Así que no tengo que limpiar cada cavidad de máquina, no tengo que hacer un engorroso proceso de limpieza, mantenimiento entre proceso y proceso. Y es más, mientras estoy fresando en seco, puedo estar fresando en húmedo. ¿Ok? Súper. Así que esa es la idea. Por eso vemos dentro del flujo de Roland dos dispositivos. Okay. So Johnny, let's go ahead and go back to the camera. Así que aquí voy a cargar
Ay, un Dios. disco. ¿Ok? Así que Alma se pone nerviosa porque le dije que yo, es más, no la capacité y la voy a esforzar que lo haga. Públicamente. ¿Ok? Así que yo lo único que tengo que ver acá, Alma, es qué medida es este disco. Así que voy a ver que es un disco de 12 y lo voy a fijar. ¿Ok? Ok. Vale. Dios me ampare. Ah, Dios te ampare. Lo vas a poder hacer perfectamente bien. Listo, así que acá tenemos nuestro disquito cargado. ¿Ok? Así que Alma nos va a mostrar cómo presar. Está nerviosa Alma porque no lo ha hecho nunca. Pero está bien, Alma, no te preocupes. Vale. Así que... Es más, mientras estábamos dando la charla, la máquina estaba haciendo su mantenimiento diario, aunque no se dieron cuenta. Así que vamos a nuestro flujo, y le voy a pasar el mouse a Alma. Vamos a nuestro flujo de fresado, Alma. Hemos diseñado nuestra restauración, aquí te paso el mouse. Y vas a picar en el primer icono, nueva tarea, nuevo trabajo, un clic. Y vamos a elegir nuestra máquina y nuestras fresas que tenemos cargadas, Ok. que es la 51D con las fresas de diamante. Y vamos a elegir circonio, porque hemos cargado un bloque de circonio, y ahí nos habilita confirmar. Así que ahí nos da la presentación de la máquina y automáticamente el próximo paso quiere saber qué vamos a hacer. Vamos a fresar una corona. ¿Le pongo a cualquiera? Cualquiera de esas coronas bonitas. Y debido a que todos los diseñadores conocen su trabajo íntimamente, pica 2 veces en esa restauración y ahora gírala para verla, apreciarla, muy bonita, con sus surcos bien profundos, una anatomía mejor de la que nos dio Dios. Y vamos a ver el tema vamos a ver el margen, a ver, dame la vuelta para ver el margen, la cavidad, bien detallada. Muéstranos la cavidad. Ahí está. Así que nos hemos casado. Ahí está. Muy bien. Así que nos hemos casado muy bien. Nos vamos a casar perfectamente con esa preparación que nos dio el clínico. ¿Ok? Vale. Así que vamos a confirmar ahí. Confirmemos, ciérrala. Ciérrala aquí. Ok. Y ahora el software nos está diciendo, no has elegido qué tipo de objeto es. Dime qué tipo de objeto es primero. Así que, ¿qué es? Pues este. Ahí está, sí. Es una corona contorno completo. Ajá. Y así que vamos a confirmar. Y entonces ahora el software va a leer, este es el software CAM, va a leer la estructura y nos va a optimizar su ángulo de inserción. ¿Ok? Ok. Así que le está leyendo este archivo STL. En este caso no tengo una computadora súper veloz, es una computadora de bolsillo prácticamente. Pero está leyendo la estructura y la va a importar con su ángulo de inserción ya predeterminado. Así que ahí tenemos la vista de la máquina. Ok. Así que ahora vamos a elegir nuestro material. Así que dije que cargamos un disco de 98×12, elígelo. Es un disco nuevo. Ajá. Si fuese un disco usado, elegiríamos aquí abajo y tendríamos nuestra librería de discos ya usados para si es que los saco de la máquina y los quiero aprovechar. Pero vamos a poner un disco nuevo, así que vamos a volver aquí y vas a confirmar un disco de 12. Así que elijo un disco de 12. Ahí está. Y vas a confirmar. Al confirmarlo, te va a pedir su factor, todo disco de circuito, su factor de contracción. Ajá. Hace crecer la pieza un 25%, pero siempre este número es exacto, así que no es aproximadamente un 25 porque si no, no tendríamos una adaptación exacta. Ajá. Así ¿Le pongo OK? ¿O? No, vamos a darle el factor exacto del disco. Ajá. El factor exacto de este disco es 1.246. 1.246. Así que es un 24,6 y le vamos a dar un nombre porque queremos rastrear este disco. Así que le vamos a poner 1, 2, 3, 4. Mejor Alma. Updent. Ok. El nombre es para rastrearlo dentro de nuestra librería. Y obviamente le vamos a dar el lote de producción. Vamos a ponerle un lote de producción genérico. Ajá. Y listo, confírmalo. Ok. Así que ahora tenemos nuestro bloque registrado para usarlo en el futuro
y automáticamente acaba de ponerle los conectores y aunque te parezca mentira, ya lo podemos mandar a fresar. ¿En serio? Sí. Así que si nos acercamos aquí, aquí tenemos nuestra restauración. Está listita. Y aquí, Alma, por primera vez en tu vida. Sí. Ok, listo. Ponle al banderín y vamos a iniciar el fresado. Va a decir, calcular la simulación. eso te va a indicar cuál es la diferencia entre la restauración, el STL y lo que va a fresar. Así que después de calcularlo, te va a decir si hay alguna diferencia. Típica, debido a que no vemos ningún área en azul, nos va a dar exactamente una representación exacta de ese. Entonces ya es no. No, decirle que sí, porque yo siempre quiero saber si hay qué puede llegar a ver. Ahora, lo más bonito de todo esto es que mientras calcula, vamos a ver que la máquina en breve se va a empezar a mover y va a empezar a empezar la restauración. Así que... O sea, sí, ya. Ya está. Ya está. Así que nos va a pedir si queremos fresar la cavidad interna con alta calidad, así que le voy a decir que sí, y quiero obviamente esa anatomía espectacular que vimos. Así que vamos a fresar con una fresa de 2 milímetros, 1 milímetro y 0,6 milímetros. Okay. Y nos va a dar esa anatomía espectacular y bonita. Ahora, si queremos que remueva los conectores o los reduzca parcialmente para respetar la anatomía particularmente en el área interproximal, no queremos afectar esas conexiones, podríamos haber movido los conectores, podríamos haber traído más restauraciones e interconectarlas para sacarle más eficiencia al disco, pero simplemente le vamos a decir que vaya a fresar. Listo. ¿Ok? Sí. Así que ahí está. Nos va a decir dónde poner las fresas y listo. Así que en breve, cuando ya completó el primer comando, la máquina va a empezar a fresar. Es más, puedo ver una vez que arranque, ahí llegó el primer comando. Y si Johnny nos pone la cámara, la máquina va a agarrar la primera fresa y va a empezar a fresar. Así que prende la aspiradora de la máquina automáticamente. Ahí empieza a girar. Me imagino que no pueden ver el lucillo girar, pero ahí van a empezar a ver movimiento. Bueno, aquí dice aquí, saludos del grupo por mis muelas Morelia. Súper importante el tema de parte de los amigos de Roland, José Luis Sánchez. Muchas gracias, José Luis. Y mira, aquí dice, curso CAD/CAM Dental Express El Salvador, de lo virtual a lo real, para técnicos y odontólogos, 29, 30 y 31 de julio 2016, William Mejía. Entonces ya tenemos otro curso ahora en El Salvador. Voy a apagar con la aspiradora. Ajá. Ok, dale. Dice... Bueno, posiblemente me digan que consulte a los representantes de distribución del equipo, pero ¿cuál es el costo de inversión de estos equipos? ¿Quién lo pregunta, perdón? Genaro Lara. Genaro. ¿Dónde se encuentra Genaro? Genaro está en Tampico, creo. En Tampico. Genaro, te voy a tener que dirigir a nuestros distribuidores locales, porque siempre los precios... varían. Varían no puedo ahí responder por el distribuidor, porque no solamente te están vendiendo un equipo, pero te están vendiendo... El servicio, la asesoría. Sí, servicio de asesoría, pero ahí está el escáner, el CAD. Pero te solicito, si es que realmente te interesa, comunicarte con nuestro equipo comercial de los nombrados, o vea nuestro sitio web, rolanddga.com, distribuidor, y bajas y pon, si estás en Tampico, estás en México, Tampico me dijiste, ¿no? Sí, es en el norte. Ajá. Así que te fijas ahí y si no, vamos a tener el evento del primer Fórum Dental Nortec, y allí van a estar los representantes tanto de Dentadec como de Ideas Dentales, y seguro tú que vas a estar allá los ves y allá te buscamos un buen precio. Yo me encargo. Ok, eso lo dejo en manos de... Disculpa que no puedo responder de parte de nuestro distribuidor, porque no sé todo lo que implica la solución que vas a comprar. Carla dice, para calibrar la máquina, ¿qué pasos se tienen que hacer? Mira,
Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién lo pregunta, perdón? Carla. Carla, mira, para calibrar la máquina, vas a ir aquí al panel de control. Este es otro, si entramos en el tema típico, bueno, muy técnico de la máquina, este es el panel virtual. La máquina no tiene botones y lo que nos permite hacer es actualizar su capacidad mediante software. En el caso de Roland no hay suscripciones o licencias de uso. Okay. Las máquinas tienen 2 años de garantía, pero vas a ir aquí, ¿ok? Y vas a picar acá y vas a ir a mantenimiento. Y bajo mantenimiento, la máquina te va a pedir simplemente una vez por semana hacer un asentamiento del motor. Eso lleva es más, lo estábamos haciendo mientras Alma y yo estábamos hablando, así que la máquina se hizo una automantención mientras dialogábamos aquí atrás. Hace girar el motor para asegurarse de que siempre esté girando libremente. Y más que eso es limpiarla y pasarle un trapito. ¿Ok? Cada 200 horas de uso, si Johnny nos muestra aquí, la máquina tiene una cajonera abajo y tiene un bloque que vas a cargar. Este bloque, la máquina sabe cuáles son sus dimensiones. Lo vas a cargar igual que un disco de fresado y lo va a tocar en varios puntos de referencia y la va a calibrar. Eso lo haces cada 200 horas de uso. Así que una vez por semana asentar el motor y cada 200 horas de uso vas a calibrarla con este bloque. Ahora, tengo usuarios que no las calibran nunca y nunca tienen ningún problema. Pero la máquina te va, simplemente si quieres mantener tus márgenes y todos tus resultados muy finos, vas a oprimir, aquí regresando a la pantalla, vas a oprimir aquí, corrección automática, con ese disco cargado y la máquina en unos 16 minutos se va a calibrar. Así que la máquina está diseñada obviamente para que tengas la habilidad de darle tu propio mantenimiento. Así que aspírala, le pones el bloque de calibración y haces el asentamiento del motor del usillo una vez por semana. Okay. Hay una pregunta aquí de Arturo Morales, dice, en cuanto a la impresión digital en boca, ¿para implantes es compatible con todas las marcas de implantes? Lo que te da el implante, lo que te da el escáner en boca de implante es la dirección del implante. Así que en síntesis sí, es compatible. Lo que vas a poner es el scan body, el cuerpo de escaneo. Entonces se va a poner, eso te va a dar la dirección del implante en sí. Entonces al escanear vas a tomar ese arrastre o esa toma digital y eso te va a permitir ahora puedes trabajar cualquier sistema de implante, pero el tema es, lo que va a registrar es lo mismo que haría una impresión normal. Así que, en síntesis, sí. Jesús González dice, gracias por la charla, muy buena la información y esperando la publicación del registro del curso, Jesús González. Muy bien, Jesús, lo tendremos. Dice, hola Fer, la animación del mantenimiento de la DW4 está espectacular. ¿Tiene algo para la DW50? Sí, lo que acabo de describir, nosotros lo tenemos en una animación muy real. Sí, está disponible mediante nuestro sitio web, si van a nuestra página de soporte. Si no está colgado todavía es que estas máquinas son relativamente nuevas. Así que siempre vamos poniendo más contenido. Tenemos también un video en vivo de un webinar y mañana hay un webinar en inglés a la misma hora de esta mañana desde nuestro sitio web de nuestro Product Manager, Dwight Blair, y lo va a hacer en inglés, así que es un tema muy visual, así que si quieren ver cómo optimizar su flujo de trabajo, Roland también con frecuencia tiene webinars muy técnicos, ¿no? Uso de máquina, cargar material, eficiencia, así que lo de hoy fue una charla más informal, abierta de todo el tema, de un poquito de todo. Espero que les haya servido toda la información que les dimos, pero mañana tenemos un webinar en vivo desde aquí en uso optimizado en circonio de la 51D. Y obviamente ahí siempre entra el tema de mantenimiento, así que
qué necesito hacer semanalmente y cada 200 horas de uso. Okay. Es aspirar, el software nos dirige a hacer el asentamiento cada semana de uso y después la corrección automática. Ya aquí en el chat tenemos lo que son los webinars de Roland, tenemos el link, chicos, para que ustedes puedan ahí conectarse constantemente y estar en constante comunicación. Tal cual se los prometimos, Opdent requiere estar compartiendo con ustedes las innovaciones del mercado, hacerlo de una manera bastante pues sencilla, práctica. Fernando, ¿quién mejor que tú para empezar con esta línea de todo lo que significa comprender este flujo de lo que es el sistema CAD/CAM? Te agradezco muchísimo la aceptación, la invitación, la hospitalidad que ha tenido todo el equipo y realmente les agradecemos a todos nuestros participantes. Es uno de los Opdents más visitados y más vistos en vivo. Okay. Entonces prometemos ya cumplir con todo lo que estamos diciendo, el hecho de vernos en diferentes países, el desfile CAD/CAM 2.0 en el Congreso de Técnicos para Técnicos Ciudad de México, el curso aquí en las instalaciones de Roland, tendremos que registrarnos y el link que vamos a poner, chicos, es para que Roland les siga mandando información tanto de todos los distribuidores de América Latina como de promociones, ofertas y todo lo que necesitamos para tener en constante comunicación clínico-técnico. Sí, si les interesa mantenerse en contacto con Roland, saber de los eventos que hace nuestro canal de ventas nacionalmente en sus propios países, por favor vayan a rolanddga.com/uptent y regístrense ahí, así nos mantenemos en contacto. Se enteran, por ejemplo, presentaciones como las que va a tomar lugar mañana y nos permiten transmitirle conocimiento de esto que nos parece que es algo que ya es un hecho dentro del laboratorio. Obviamente su participación hoy demuestra que sienten que es algo importante y esperemos que nuestras soluciones les brinden la solución al problema. Ajá, exacto. ¿No? Y realmente, chicos, los invito a que de verdad se registren en el link que nos acaba de dar Fernando, para que así las empresas dentales vean que en realidad Opdent es una solución para poder transmitir la información que como compañías necesitan darles a ustedes como usuarios y que entonces nos sigan invitando a este tipo de foros. Entonces nos enriquecemos mutuamente para que ustedes puedan estar en constante capacitación sin salir de sus hogares, viéndolo en vivo, pudiéndolo revisar en YouTube y el hecho de que las compañías sepan que Opdent funciona para ustedes. Entonces agradecemos su participación y nos vemos en 15 días en el siguiente Opdent. Sí, yo les dejo con una sola cosita. Bueno, un gran saludo, muchísimas gracias a Opdent una vez más, a Alta Técnica Dental, a ti, Alma, a Abraham, equipo, todo el equipo desde México. Y saludos a toda Latinoamérica, a usuarios que nos visitaron aquí, gente interesada, todo aquel que nos saluda desde otros países. Y les dejo el siguiente desafío a nuestro canal de ventas. Les dejo el desafío de transmitir conocimiento para el bien de la adopción de esta tecnología que yo creo vital para el futuro del laboratorio. Los dejo con un dato que es aquí en Estados Unidos. El 40% de los laboratorios, el 40%, está totalmente digitado, el 40%. Así que eso es una realidad. Ya no sé, yo tengo indicadores personales, es decir, lo siento aquí, de que esto es algo que ya está ocurriendo en Latinoamérica, ya es un hecho. Así que los dejo simplemente con el desafío a nuestro canal de ventas de seguir haciendo su labor muy bien y capacitando y dándole soporte al profesional que lo está haciendo y quiere seguir creciendo. Así que les mando un cordial saludo, muchísimas gracias y espero verlos pronto. Saludos, nos vemos. Próximo Opdent en 15 días. Gracias.